presenta 24 horas con María Gracia Costa y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. Aunque es un alivio para muchos que durante el feriado no haya cortes de luz, los vividos hasta este miércoles han generado mucho pesar en la ciudadanía. Mientras tanto, el presidente del directorio de las empresas públicas reconoce que no se previó un estiaje tan complejo. Alexandra creía que podía atender a la luz de las velas. Sin embargo, le golpeó la realidad y la ausencia de sus clientes. Y es por esto, debido a los apagones, que ha considerado cerrar su negocio. Pagamos arriendo, pagamos empleados, todo y muy mal. Se dañan los productos, se dañan los refrigeradores, las cosas eléctricas. Yo creo que si sigue así nos tocaría cerrar, pues mucha gente ha cerrado. Y como ella, varios ciudadanos sufren las pérdidas en sus locales debido a los cortes de luz, aun cuando se redujeron a la mitad y únicamente son 2 horas. Esas 2 horas de paro es una pérdida. Y también los clientes no acercan a comprar. Por ejemplo, cuando no hay luz, ya saben, la gente siempre que ahorita con la delincuencia tienen temor, no salen. Y esto que hoy sufre la ciudadanía pudo evitarse, pero falló la planificación. ¿Cómo? Lo explicó el presidente del directorio de las empresas públicas EMCO. El problema resulta en que cuando se aprobó la planificación del 2023, que es la hoja de ruta o el instrumento que nos permite como directorio conocer los avances de la gestión del gerente general, es que no se previó un escenario de estiaje tan complejo. Entonces, dice, en las declaratorias de emergencia no estuvo previsto en el inicio de la planificación en marzo, aun cuando en febrero el SENACE lo advirtió. Es que la particularidad es de que los documentos que se discuten en directorio son a partir de lo que formulan los cuerpos técnicos de cada una de las empresas públicas. Y el cuerpo técnico de la empresa SELEC dijo que no había la previsión de un estiaje. En su momento no advirtió esas novedades. Con motivo, por ejemplo, del conocimiento del tercer trimestre, ahora en noviembre, se hace evaluación permanente de los gerentes generales. Y ahora asegura que se han dado los pasos para enfrentar la crisis. Y lo primero que hicieron fue que CENEL firmara un convenio con 9 empresas distribuidoras para comprar la generación de megavatios que requieren. Eso se firmó la semana pasada. Es el instrumento jurídico para poder llevar a cabo ya los procesos de contratación. De la información que tenemos no habría inconvenientes. Además, informó Jorge Benavides que de los 12 gerentes de las empresas públicas, 6 son subrogantes, especialmente en los sectores estratégicos. Y una costosa factura le quedará al país producto de la grave crisis energética. Tras este hecho, el gobierno plantea revisión en el costo de planillas. Ecuador una vez más hace camino al andar y dentro de una grave crisis energética con costos extras por la compra de energía a Colombia, que para tener una idea, hoy la compramos con picos de hasta 60 centavos por kilovatio hora, es decir, 12 veces más de lo que cuesta nuestra hidroelectricidad. Sumado a esto, la utilización de diésel subsidiado. La pregunta que surge a todo esto es ¿quién pagará esta cara factura? El tema de las tarifas es algo que se tiene que seguir revisando. El pliego tarifario tiene que revisarse. El pliego tarifario tiene que revisarse, en efecto, para que el sistema pueda tener mayor liquidez. Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, señala que si bien esta medida es técnica y propicia, se debería priorizar la revisión de tarifas del menos del 2% de 40.000 industriales que trabajan en el sector petrolero y minero, que pagan una tarifa diferenciada de 5 centavos. Me parece que si quieren revisar tarifas, porque no les toca de otra, tendrían que primero enfocarse en este pequeño grupo de grandes empresarios. En los últimos 5 años, esto más o menos ha significado cerca de 500 millones de dólares. Entonces, si usted no tiene un modelo sostenible económicamente, lo que va a pasar es que van a aumentar los apagones. No obstante, esta anunciada revisión al pliego tarifario ya comienza a preocupar a los usuarios. Porque no es justo que algo que no se consume vaya a pagar. Ojalá que no, pero como este país es así, de las sorpresas, entonces espero que no. No se sabe, o sea, con este gobierno no se sabe, o sea, puede que sí, como puede que no. Pero sí le preocupa. La verdad que sí. El consultor energético Jorge Luis Hidalgo advierte que el sector energético está a punto de quebrar, por lo que se necesita acciones menos políticas y más técnicas.
La Comisión Ciudadana de Selección del Contralor General del Estado concluirá este miércoles su labor con la elaboración del informe final. Sin embargo, fueron convocados al Pleno del Consejo de Participación para explicar ciertos detalles. Daniela Valencia nos cuenta más detalles al respecto. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria, amigos televidentes. Pues esta sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que se convocó a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del Contralor General del Estado, continúa a esta hora. Precisamente en este momento se están realizando las preguntas a cada uno de los comisionados. Cada uno de estos comisionados tendrá 5 minutos para responder a estas preguntas. Específicamente se los convocó para que explicaran sobre 2 sesiones. La sesión número 14, en la que se aprobó el reporte de las calificaciones del examen escrito, y también la sesión número 19, en la que se decidió suspender al secretario general de la comisión, el señor Francisco Toral. Respecto a ellos dijeron que perdió la confianza de la Comisión Ciudadana de Selección, y también uno de los comisionados dijo que incluso hubo personas del Consejo de Participación Ciudadana que intentaron impedir que se publicara el reporte de la calificación de los exámenes escritos. Escuchemos lo que dijo el comisionado Lenín Uquillas al respecto. Mis compañeros que sí tienen la facultad de poder ver, los han identificado quiénes eran. ¿Y qué subieron a decir? Que no se publique el reporte de calificaciones por cuanto supuestamente se había producido algún problema eléctrico que pudiera afectar el escaneado de los exámenes y que podría haber errores. Nunca se tuvo un informe por escrito tiempo antes, con el tiempo suficiente que nos permitiera a la comisión hacer una evaluación urgente y decidir lo que más convenía a la cordura, a la prudencia. Ese momento más parecía un pretexto. Y bien, como ya lo decías, Valerie, se tiene previsto que la Comisión Ciudadana de Selección, luego de 11 meses de trabajo, concluya hoy su trabajo con la elaboración del informe final. Precisamente para ello, a las 2 de la tarde, es decir, en unos minutos más, sesionará para dar a conocer lo que ha pasado con las solicitudes de recalificación del examen escrito. Recordemos que el lunes ya lo hicieron con la recalificación de méritos, y por eso varió el puntaje para 14 postulantes, de 0,25 hasta en 13 puntos. Sin embargo, el postulante Javier Torres continúa siendo el mejor puntuado con 91 puntos. A las 4 de la tarde elaborarán el informe final, y con ello se conocerá oficialmente quién es el postulante mejor puntuado. Es la información que surge hasta ahora. Gracias, tú tienes más en estudios. Una buena tarde. Muy buenas tardes, Daniela. Muchísimas gracias por esta información desde el Consejo. Y luego de que se conociera una posible alianza entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN en la Asamblea Nacional, legisladores hacen un llamado para que se hagan públicas las agendas y así evitar pactos debajo de la mesa. 70 votos son necesarios para conseguir las principales dignidades de la Asamblea Nacional. El próximo 20 de noviembre, día en que sesionará el nuevo legislativo, finalmente se verán las alianzas que se hicieron, pues ninguna organización política por sí sola logró esa cantidad de curules a través de la elección popular. Las conversaciones entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN suenan con fuerza para formar una alianza, aunque ninguno ha decidido confirmarla. Hemos pedido es que cualquier otro tipo de resolución y de acercamiento, una vez que se concrete, se haga público, porque la ciudadanía merece saberlo. Cualquier cosa escondida no solo que estará mal, sino que será lo que hemos rechazado siempre. En caso de que el pacto se dé, la Revolución Ciudadana llega con 51 votos, el Partido Social Cristiano con 14 propios y se habla de 4 aliados, y ADN con 14. Los aliados del social cristianismo tampoco saben aún de qué se trata el acuerdo. Tocará tomar la decisión porque en temas de impunidad no votaremos. De allí que desde otras tiendas políticas exigen agendas públicas a todos. Nosotros tenemos claro de que la agenda de impunidad trabaja siempre bajo la mesa. Nuestra previsión respecto de este tema es que al estar la Revolución Ciudadana dentro de este acuerdo, siendo los intereses de la Revolución Ciudadana siempre la impunidad, entendemos que esta agenda está siendo impulsada por ellos dentro de esta alianza. Construye, que entró como la segunda minoría con 29 curules, ahora se quedó con 26, pues algunos de sus legisladores decidieron mirar hacia otro lado. Ellos son independientes. Necesitamos para formar una bancada como mínimo 14 asambleístas. Ya hemos logrado ese mínimo número y esperamos pues que para
cuando se instale la asamblea, ojalá seamos muchos más. En todo caso, por ahora, las fichas en la asamblea aún se están moviendo. Actividades que incluyen la cartonización, aniversarios. Y la primera sesión de los asambleístas electos será el 20 de noviembre, pero para ello deben acudir a entregar los documentos con los que se les habilitará en el cargo. Karen Aro está en los exteriores del Palacio Legislativo y nos amplía la información. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, entre el 6 y el 17 de noviembre, los 137 asambleístas electos en las recientes elecciones deberán acudir aquí hasta la Asamblea Nacional para entregar los documentos que les podrán habilitar en su cargo. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral ya ha ido entregando paulatinamente las credenciales a los nuevos legisladores. Entre los documentos y el listado que ha notificado el administrador de la Asamblea está, por ejemplo, una declaración de interés en la que los legisladores deben indicar si tienen o no relación con alguna compañía o con un funcionario público de alto nivel. ¿Qué más deben presentar? Les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. Con este documento, el administrador temporal de la Asamblea notificó a los 137 legisladores electos para que entreguen la documentación que los habilita en el cargo y que son requisitos obligatorios. Según este oficio, deben acudir entre el 6 y el 17 de noviembre. Entre los documentos están la declaración patrimonial, un certificado de no tener impedimento de ejercer el cargo público que lo emite el Ministerio de Trabajo, y también, desde que se reformó la ley de la función legislativa, deben presentar una declaración de intereses. Declaración de intereses que incorpore su relación con compañías, gremios, funcionarios públicos de alto nivel o afiliaciones que puedan devenir en conflicto de intereses. Pero ¿cuál es el fin de este último? Lo explican desde el Observatorio Legislativo. Esta declaración de intereses sirve para que la ciudadanía y también las autoridades puedan identificar potenciales conflictos de interés que se pueden presentar en la aprobación de informes en la legislatura o en la aprobación de leyes. Y ahí, pues, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que los legisladores que hayan identificado que tienen conflicto de interés deben abstenerse en las votaciones, es decir, no pueden votar. En este mismo comunicado, el administrador general de la legislatura informa que la primera sesión de esta nueva asamblea se hará el 20 de noviembre a las 10 de la mañana, fecha que se acordó tras la reunión que mantuvo con los 3 asambleístas más votados y que dirigirán la instalación de esta sesión. Como paso previo se hará la recepción de los documentos y para ello los legisladores deben acudir de forma personal y se instalarán mesas con el poco personal que tiene por ahora la asamblea. Desafortunadamente, al no contar con personal de carrera, esto podría no generar beneficios para la institución, es decir, no hay un conocimiento o una inteligencia institucional al respecto de cómo debería funcionar, por ejemplo, la primera sesión de la legislatura. Y ahí nos ponemos en apuros como país al respecto de improvisar una primera sesión que debería ser impecable por respeto a los ecuatorianos. Solicitamos una entrevista con el administrador temporal de la legislatura para conocer los detalles de los preparativos de la primera sesión, pero no hemos sido atendidos. Se nos informó que en los próximos días habrá un pronunciamiento. Y bien, con esto sería prácticamente un hecho la fecha tentativa para la instalación de la Asamblea Nacional el 20 de noviembre. En tanto, se ultiman los detalles aquí en el interior del Pleno, en lo que tiene que ver con los equipos técnicos y también con la seguridad. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde. Seguimos con más información. Aproximadamente 90.000 personas saldrán desde Quito a otras provincias del país en este feriado. Paul Coello está en el terminal de Carcelén para que nos amplíe los detalles. Hola, Paul, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, efectivamente nos encontramos en el terminal de Carcelén, ubicado al norte de la capital, donde contarles que ha habido un flujo importante de pasajeros que intentan salir a otras provincias del país. Se estima que aproximadamente entre 90 a 100.000 personas salgan desde la capital hacia otras ciudades, por lo cual la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito reforzarán los controles tanto en las terminales como en las salidas de la capital. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Para este feriado, la Policía Nacional desplegará en todo el territorio nacional 53.000 uniformados que custodiarán fundamentalmente los exteriores de los cementerios y los ingresos de las ciudades grandes. Ejecutarán en cada uno de los territorios operativos antidelincuenciales, operativos de concentración dinámica, operativos CAMEX con Fuerzas Armadas, operativos de eje vial seguro,
operativos Enjambre y los operativos Noche Segura y Ciudad Segura. Pero además, por lo ocurrido en algunas ciudades del país, habrán corredores de seguridad especiales en ciudades de la costa donde se han registrado asaltos a las unidades de transporte interprovincial. Iniciamos la operación Corredor Seguro. Este está permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana, bajo dos tácticas. La primera, controles fijos y móviles, el acompañamiento de caravanas a través de postas, bajo la articulación con los mismos transportistas. En Quito se estima que salgan de la ciudad aproximadamente 90.000 personas, por lo cual la Agencia Metropolitana de Tránsito reforzará los operativos sobre los límites de velocidad. Tenemos un aplicativo donde se verifica que está cumpliendo con cada una de las partes, que son neumáticos, luces, las plumas, pero adicionalmente se comprueba que es el mismo conductor el que está dentro de la unidad y el mismo número de pasajeros. Por ser este uno de los feriados más largos del año, miles de ciudadanos buscan salir a otras provincias del país. El flujo, por ejemplo, esta mañana en el terminal de Carcelén y Quitumbe fue mucho más movido que feriados anteriores. Así es, y las recomendaciones que han dado las autoridades a los conductores que van a salir a otras provincias es que no exceda los límites de velocidad y sobre todo que no conduzca bajo efectos de bebidas alcohólicas. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más, amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul, y gracias también por esas recomendaciones. Y Guayaquil se encuentra también lista para este feriado. Pues policías también, más de 70 agentes policiales se alistan para resguardar Guayaquil y también Playas Villamil durante el feriado, el último más largo del año. Bernarda Ceballos está en este balneario y con ella hacemos contacto a esta hora para conocer. Vamos con María Mercedes Pesantes, vamos a hablar con ella desde el terminal de Guayaquil. Enseguida viene también Bernarda. María Mercedes, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeros en estudio y amigos televidentes? En las terminales terrestres de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra realizando revisiones vehiculares a los buses interprovinciales que van a movilizar a alrededor de 300.000 personas durante estos 4 días de asueto. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Con maleta en mano, así llegaron cientos de guayaquileños a la terminal terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera este 1 de noviembre para comprar sus boletos que los llevarán durante estos 4 días de descanso a distintas provincias del país. A Chone, amiguita. A Chone, para visitar a la familia. Exacto, tengo tiempo que no voy. Me voy a Bahía a visitar a mi hijo. Pedernales. Guaranda, nos vamos a Guaranda. Sí, señor. Desde las 2 terminales terrestres de Guayaquil, se prevé que se movilicen alrededor de 300.000 personas y salgan por día 2.800 buses interprovinciales. Y al momento los destinos más solicitados son El Oro, Guayas, Manabí y Santa Elena. Jorge Quintero, director jurídico de la terminal terrestre de Guayaquil, afirma que se han preparado para no tener escasez de boletos. Está garantizada pues por nuestra parte y por parte de las cooperativas también, con quienes se ha coordinado con las 89 cooperativas para que no existan estos problemas. Y destacó las medidas de seguridad que se están implementando. Tenemos alrededor de 73 guardias de seguridad diariamente para este feriado y adicionalmente 30 personas del personal operativo nuestro en consola, vigilando, resguardando las áreas. La Comisión de Tránsito del Ecuador también lleva a cabo revisiones vehiculares a los buses interprovinciales para así evitar accidentes en las vías durante este feriado. Las llantas que no estén lisas, las luces que estén completas, medidores que tengan del agua y aceite y en este caso aquí el comportamiento de los conductores, el estado del conductor. Y afirman que se mantendrán realizando operativos en las vías durante los 4 días de descanso. Tenemos cerca de 94 puntos de control del transporte terrestre y tenemos planificado 31 operativos ebrios para bajar la incidencia. Recordemos que en el feriado anterior tuvimos 6 fallecidos. Así los guayaquileños se preparan para disfrutar de estos 4 días de asueto en los que no habrá racionamiento de electricidad en ninguna provincia del país.
Se prevé que la afluencia de personas en las dos terminales que tiene la ciudad de Guayaquil aumente con el pasar de las horas. Es por eso que hay quienes ya han comprado de manera anticipada sus boletos, incluso desde inicios de esta semana. Con esta información, compañeros, me despido, pero ustedes tienen más desde estudio. Muy buenas tardes. Igualmente para ti, Meche, gracias por el reporte desde la terminal terrestre de Guayaquil. Y las playas son sin duda las más escogidas durante estos días. Y a propósito, más de 70 agentes policiales se alistan para resguardar playas Villamil durante este feriado, el último más largo del año. Bernarda Ceballos está en este balneario para contarnos cómo se encuentra la ocupación hotelera hasta este momento. Adelante, Bernarda. Buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ya nos hemos trasladado a playas Villamil. El clima del día de hoy un poco nublado, pero este balneario de la provincia del Guayas ya se alista para recibir a los turistas tanto de la costa como también de la sierra ecuatoriana para estos 4 días de asueto que se aproximan. No obstante, la ocupación hotelera alcanza apenas el 5%. Desde la Cámara de Turismo se asegura que esto se debe a la inseguridad que vive este cantón de la provincia del Guayas. Escuchemos a continuación. El año pasado teníamos un 80% a esta hora de ocupación hotelera reservada. El fenómeno del niño, la seguridad, porque en la seguridad no sabemos, salimos de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar vivos. Los apagones, créalo que eso también nos perjudica. Los turistas ya mejor no quieren ni salir de la casa. Lo primero que te dice, ¿sabe? Hay luz. ¿Hasta qué hora va a haber luz? Mientras tanto, los 70 agentes policiales del Cantón Playas estarán activos en estos días de asueto que se aproximan. Adicionalmente, se incorporarán 40 agentes policiales de refuerzo para sobre todo resguardar la seguridad de los puntos céntricos y más concurridos del cantón. Vamos a contar con policía montada, con policía judicial, que son policías de civil, DINAPEN. Inclusive va a venir pues el servicio aeropolicial. Recordemos que se estima más o menos que 30.000 personas van a llegar. Eso significa casi la mitad de la población de playas va a duplicarse. Con estos 40 servidores policiales extras que a partir del mediodía comienzan a llegar, pues vamos a realizar todas las acciones preventivas para evitar el cometimiento de delitos. De igual forma, recordemos que los establecimientos del sector turístico que están registrados en el Ministerio de Turismo están habilitados para reducir el IVA en este feriado del 12% al 8%. A esto se le añade que el Ministerio de Energía y Minas confirmó que no habrá cortes del servicio de energía desde el 2 al 5 de noviembre, es decir, durante todos estos días de asueto. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Desde aquí, el Cantón Playas. Ustedes continúan con más. Muchísimas gracias, Bernarda. Y con esto, amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero enseguida. Cientos de motorizados acompañados por vehículos tuning sembraron el caos en las calles de Guayaquil la noche de este martes. Además, un joven ecuatoriano murió atropellado por un tren en Nueva York. Les contamos más de esta tragedia al volver. Estamos de regreso con más en 24 horas. Un joven ecuatoriano murió atropellado por un tren en Nueva York. La familia rechaza la hipótesis de que supuestamente él caminaba sobre las rieles. En esa ciudad hay un incremento de casos de violencia en el metro. Alcibiades Onofre nos cuenta en vivo los detalles. Hola, Alcibiades, ¿cómo estás? Compañeros, buenas tardes. Cristian Loja tenía apenas 15 días de haber llegado a los Estados Unidos cuando la muerte lo sorprendió de manera extraña. En una de las estaciones del metro de Nueva York, aquí en Queens, no hay explicaciones todavía de cuáles habrían sido los motivos y por qué apareció en las rieles del tren. Aquí los detalles de esta trágica noticia. En las rieles del tren de la estación de la calle 82 Jackson Heights en Queens, Nueva York, aún permanece una parte del abrigo que llevaba puesto Cristian Loja, de 22 años. El joven ecuatoriano murió atropellado por la máquina el pasado 24 de octubre a las 6:30 de la mañana. Nadie sabe exactamente bajo qué circunstancias. Muchos han dicho que el muchacho estaba esperando el tren, en ningún momento estaba caminando en las rieles. Y yo pido de favor, estamos muchos ecuatorianos, Naranjal, Cuenca, Guayaquil, Quito, que por favor nos ayuden a repatriar el cuerpo del joven. 3 días después de este suceso, su familia se enteró de la devastadora noticia, luego de reportarlo como desaparecido porque nunca llegó a casa ni a su primer trabajo.
Me hace raro porque no fue la única persona que digamos que me dijo que estaban cerca de casa. Él también había comunicado a otra persona que ya estaba llegando a casa. No sé si lo habrán seguido. Y en esa estación de tren no hay ningún sistema de videovigilancia que permita darle una explicación clara de qué fue lo que ocurrió con Cristian la madrugada de ese día en que él misteriosamente perdió la vida. Todos tenemos derechos en este país y el derecho de él es que se aclare su muerte. El joven inmigrante apenas había llegado a Estados Unidos junto a su hermano y 2 familiares. Aquí, Cristian aparece sonriente sin imaginar que encontraría la muerte en la lejanía. Lo único que él quería trabajar para pagar su deuda lo más pronto posible y ayudar a sus padres. Como regresa a nuestro país, mi hermana, un dolor muy grande, toda la familia. El metro de Nueva York se ha tornado más peligroso en los últimos meses. Según la policía, las agresiones graves sobrepasan la cifra del año 2022 en un 22%. Hace 2 semanas empujaron a una mujer y otras personas han caído de forma accidental, perdiendo la vida. Muchos casos que se están dando ahora en el tren y antes también se daban y creo que algunos y muchos están quedando en la impunidad. El caso de Cristian Loja no es el único que ha ocurrido en el metro de Nueva York en los últimos tiempos. Por ello, su familia exige que se haga justicia en una profunda investigación. Hasta aquí con nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más en 24 horas. Muchísimas gracias, Alcibiades, por la información. Lamentable noticia. Y el presidente Guillermo Lasso viajó esta mañana a Washington, Estados Unidos, para participar en la cumbre de la Alianza de la Prosperidad Económica en las Américas, que será hasta el 3 de noviembre. El arribo a Washington está previsto para las 17:45 y 1 hora se reunirá con la embajadora ecuatoriana Ivonne Bacchi. Este es el viaje número 33 de Lasso en 29 meses de gobierno. El Gobierno Nacional declaró la caducidad del contrato de prestación de servicios para la explotación petrolera del bloque 45, ubicado en Orellana. En un comunicado, el Ministerio de Energía señaló que el área de contrato, equipos, herramientas y maquinaria deberán ser devueltos al Estado. El bloque 45 será considerado parte de futuras rondas licitatorias. La noche del terror. Así se definió el caos que cientos de motorizados acompañados por vehículos tuning sembraron en las calles de Guayaquil este martes. Sobre este caso, las autoridades se pronunciaron. En una situación casi que anecdótica, la noche del 31 de octubre, el caos se tomó las calles de Guayaquil. Varios motociclistas y conductores de autos tuning decidieron hacer su propia fiesta de Halloween en varios sectores de la urbe porteña. Todo esto ante la mirada de la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal, quienes intentaron controlar este suceso. Mira, no lo dejan pasar. Emboscada de policía y ATM, pila, no lo dejan pasar. Se activaron las unidades policiales y se organiza un operativo en el cual interviene el municipio, personal de tránsito de la ATM y diferentes servicios motorizados de aquí de la Policía Nacional. En varios videos difundidos en redes sociales se puede observar el tráfico que estas personas causaron por varias horas en la avenida 9 de octubre y la avenida Malecón 2000. Incluso los motorizados se metieron en contravía por el túnel del Cerro Santa Ana, poniendo en peligro la vida de todos los conductores que transitaban por este tramo. Y es que no es la primera vez que esto sucede en la ciudad. Por eso Toapanta dice que van a poner más atención. Y estos operativos van a ser de forma permanente, no solo los jueves, sino cuando se logre identificar concentración de estas motocicletas, que como les dije, muchas veces vienen desde sectores aprovechando la característica que se denominan rodadas, van perjudicando a ciudadanos, asaltándolos en el camino o al regreso. Entonces vamos a tener muy en cuenta estos operativos de forma permanente en toda la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, la ATM emitió un comunicado en el que señaló que como resultado de la intervención de ayer se emitieron 84 citaciones a las motocicletas, de las cuales 44 irrespetaron la ordenanza de 2 personas en moto y 40 participaron en competencias dentro de la vía pública. Este evento ha sucedido ya varias veces en lo que va del año. Todo esto ante la mirada ciega de las autoridades.